Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. En 1959, Cuba no solo hizo una revolución, empezó a fabricarlas. Y Nicaragua fue uno de sus primeros laboratorios. Apenas toma el poder, Fidel Castro deja claro que la revolución cubana no se quedaría en la isla. Fidel cree en la guerra de liberación continental, en la creación de focos guerrilleros, en exportar el modelo cubano, incluso a sangre y fuego. Mientras América Latina arde con dictaduras militares, Cuba mira a los movimientos de izquierda como aliados estratégicos. En Nicaragua surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961. Inspirado por la Revolución Cubana y liderado por figuras como Carlos Fonseca Amador. Desde el inicio, el Frente Sandinista recibe apoyo cubano. Entrenaron guerrilleros en la isla, recibieron formación ideológica en La Habana, establecieron contactos con servicios de inteligencia, y Cuba ve el sandinismo como su extensión centroamericana. La relación es directa, personal y política. Fonseca viajó a Cuba, lo recibió Fidel, y comienzan los primeros envíos de dinero, armas y entrenamiento. La idea era clara: crear un segundo frente revolucionario en Centroamérica y convertir a Nicaragua en un puente entre Cuba y toda la región. Ellos no tenían ejército, no tenían armas, pero tenían a Cuba, y eso, en los años 70, lo era todo. Mientras el Frente Sandinista crecía en las sombras, La Habana se convirtió en su retaguardia. Fidel no solo los apoyaba ideológicamente, les entregaba infraestructura real para la guerra. Los primeros guerrilleros del Frente Sandinista fueron enviados a Cuba, Vietnam y Argelia. Allí recibieron entrenamiento en guerrilla urbana y rural, explosivos, inteligencia y contrainteligencia, comunicaciones y logística clandestina. En territorio cubano, los sandinistas tenían campamentos secretos en Pinar del Río y Las Villas, asesoramiento de oficiales del MITIN y las FARC, vínculos con la DGI, la inteligencia cubana. Fidel les entregó fusiles, radios, minas, dinero en efectivo y hasta médicos. En los años 70, Cuba funcionaba como base de rearme y planificación. Muchos cuadros del Frente Sandinista entraban a Nicaragua con entrenamiento cubano, pasaportes falsos y misiones definidas. Cuando la lucha armada se intensificó tras la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, Cuba aumentó su flujo de armas, logística y asesoría. Para Fidel, el objetivo era claro: tumbar a Somoza e instalar un gobierno amigo en Centroamérica. Y para eso, el Frente Sandinista era su caballo de batalla. El 19 de julio de 1979, Managua no solo cambió de manos, cambió de eje, de Washington a La Habana. Tras años de guerrilla, represión, protestas, masacres y represión internacional, el régimen de Anastasio Somoza cae. El Frente Sandinista toma el poder con apoyo popular y con estructuras político-militares forjadas en Cuba. La salida de Somoza fue también una victoria directa
para Fidel Castro. No era una revolución ajena, era su revolución fuera de casa. El nuevo gobierno sandinista se instaló con un discurso mixto, socialista pero nacionalista, revolucionario pero plural, con promesas de elecciones y de reforma. Pero en el fondo, la influencia cubana era evidente. Cientos de asesores cubanos llegaron a Nicaragua, técnicos, médicos, instructores, militares, profesores, economistas. Era un estado paralelo dentro del nuevo estado. Fidel envió aviones de ayuda, armamentos nuevos, formación en inteligencia y sobre todo, el modelo político cubano como hoja de ruta. Nicaragua se convierte en base operativa continental, un puente logístico para otros movimientos armados, un aliado estratégico en la región frente a Estados Unidos. Desde Managua y con respaldo de Cuba, el Frente Sandinista empieza a financiar, entrenar y apoyar a guerrillas salvadoreñas, grupos de Guatemala, células en Honduras y Costa Rica. Para Fidel, Nicaragua era más que una victoria. Era el segundo frente abierto en Centroamérica, una pieza clave del ajedrez regional. Revolución no es solo tomar el poder, es controlar lo que se piensa, lo que se dice y quién lo dice. Ya en el poder, el Frente Sandinista empieza a replicar la estructura del castrismo, no solo en economía y diplomacia, sino en control político total. Desde La Habana llegan asesores del Departamento de Seguridad del Estado cubano. Ellos ayudan a estructurar la Dirección General de la Seguridad del Estado en Nicaragua. Forman cuadros en vigilancia, infiltración, delación y represión selectiva. También exportan el modelo de Comité de Defensa Sandinista, inspirados en los CDR cubanos. Control de víveres, salud, educación, censura de prensa y vigilancia comunitaria. Dentro del Frente Sandinista se fortalecen los sectores duros pro La Habana. Se eliminan disidentes, se margina a intelectuales críticos y se impone la línea de pensamiento único. Quien cuestiona, traiciona. El Ministerio de Interior nicaragüense, dirigido por Tomás Borge, funciona en alianza directa con la inteligencia cubana. Vuelos semanales entre La Habana y Managua. Coordinación de interrogatorios y vigilancia. Formación en métodos de represión psicológica y política. Incluso se imparten manuales cubanos de control ideológico en universidades, sindicatos y medios de comunicación. Lo que empezó como una revolución plural, pronto se convirtió en estructura vertical, con el sello inconfundible del castrismo. La revolución no solo se exporta con discursos, se exporta con armas, con hombres y con frontera abiertas. A inicios de los 80, Nicaragua se transforma en la base táctica del castrismo en Centroamérica. Ya no es solo un país aliado, es un centro de operaciones para la expansión continental del socialismo armado. Desde el poder, el Frente Sandinista, con asesoría directa de La Habana, monta campos de entrenamiento clandestinos para guerrilleros en El Salvador, grupos insurgentes en Guatemala, células revolucionarias hondureñas.
Incluso se brindó apoyo indirecto a movimientos en el Perú. Los entrenamientos incluían tácticas de combate rural y urbano, inteligencia militar, uso de explosivos y armas soviéticas, técnicas de propaganda y sabotaje. Muchos de los entrenadores eran cubanos, otros nicaragüenses formados en Cuba. Y todos actuaban con conocimiento y aval de los aparatos de inteligencia de ambos países. El armamento llegaba desde la Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia y también desde arsenales cubanos, vía puertos nicaragüenses. Para Washington, esto era una alerta roja. Un nuevo Vietnam se estaba formando en Centroamérica. Nicaragua ya no era una revolución, era un contagio armado y patrocinado. Pero para Fidel era el plan, expandir la revolución país por país y convertir a Managua en una segunda Habana con vista al Pacífico. Cada revolución tiene su contrarrevolución y en Nicaragua la guerra no tardó en llegar. Para Estados Unidos, la caída de Somoza fue un golpe duro, pero ver a Cuba operando desde Managua fue intolerable. La CIA comienza a mover fichas. Contacta con exmiembros de la Guardia Nacional Somocista. Financian y arman a grupos conocidos como la Contra. Estos eran guerrilleros anticomunistas, con bases en Honduras y Costa Rica. A inicio de los 80, bajo el gobierno de Ronald Reagan, empieza la guerra sucia contra el Frente Sandinista. Sabotajes, ataques a infraestructuras, infiltración y una guerra de desgaste, financiada con dólares y armas de Estados Unidos. La administración de Reagan acusaba a los sandinistas de ser marionetas de Fidel Castro y Moscú, de intentar convertir Centroamérica en un bloque socialista, de exportar revolución a El Salvador y más allá. En respuesta, el Frente Sandinista radicaliza su discurso. Se declaran oficialmente marxistas. Se alinean aún más con Cuba. A cambio de esto, reciben más armas del bloque soviético y refuerzan su inteligencia con cuadros cubanos. El país entró en guerra. La Contra ataca por zonas rurales. El Frente Sandinista responde con represión interna y militarización. Miles de muertos, desplazamientos forzados, la economía en ruinas. Pero, a nivel internacional, Cuba sostiene el frente ideológico. Fidel aparece como defensor de la soberanía nicaragüense y acusa a Estados Unidos de agresión imperialista. Pero, en realidad, era una guerra entre dos potencias, utilizando a Nicaragua como un tablero y a los nicaragüenses como fichas. La Unión Soviética cayó y con ella el oxígeno de dos revoluciones, una en el Caribe, la otra en Centroamérica. A finales de los 80, todo el mapa cambia. Cae el muro de Berlín. La Unión Soviética entra en crisis terminal y con ella se corta el financiamiento estratégico a Nicaragua y a Cuba. El Frente Sandinista, agotado por la guerra con la Contra y sin respaldo internacional fuerte, acepta en 1990 convocar
a elecciones libres. Como resultado, pierden. Gana Violeta Chamorro y el sandinismo pasa por primera vez a la oposición. Para Fidel Castro fue un golpe político y simbólico. Su apuesta regional más sólida se desmoronó sin tanques, sin invasión, solo con urnas. En Cuba, la crisis también se profundiza debido a la caída de la Unión Soviética. Llega el periodo especial, se desploma el comercio y la economía entra en un túnel oscuro del que no sale por años. El modelo de revolución internacionalista que durante décadas exportaron desde La Habana se desploma. Ya no hay armas que mandar, ya no hay fondos soviéticos, ya no hay aliados estables en el continente. Nicaragua y Cuba quedaron aisladas y empobrecidas, atrapadas en el pasado revolucionario y el presente sin respaldo. Para muchos líderes de izquierda, ese fue el fin de una era, pero para otros, como Daniel Ortega y los Castro, fue solo una pausa estratégica. Pasaron los años, pero los rostros siguieron siendo los mismos. Y la revolución, ya sin pueblo, volvió al poder. En 2006, Daniel Ortega regresa a la presidencia de Nicaragua, no con fusiles, sino con votos. Pero detrás de la urna, el viejo modelo cubano seguía intacto. Desde su regreso, Ortega consolidó el poder con el mismo modelo castrista. Reformó la Constitución, eliminó la reelección limitada, cooptó los tribunales, el Congreso y la policía. Una copia política calcada de La Habana. ¿Y qué hizo Fidel? Lo abrazó, lo respaldó, volvió a colocar a Managua en el mapa geopolítico del castrismo. Desde el 2006 hasta hoy, Nicaragua y Cuba han sostenido alianzas estratégicas en foros internacionales, intercambio de inteligencia y entrenamiento policial, apoyo mutuo en represión, censura y control social. Ortega incluso adoptó el discurso cubano o el discurso castrista de que todo es culpa del imperialismo. En 2018, cuando estallan protestas masivas en Nicaragua, Ortega responde con fuego y cárcel. Más de 300 muertos, miles de detenidos, exiliados, censura, represión. ¿Y quién salió a apoyar primero? La Habana. Declararon apoyo, estrategia mediática compartida, coordinación de defensa regional. Ortega dejó de ser sandinista para convertirse en algo más fiel, una extensión funcional del castrismo. Hoy, Nicaragua es una dictadura de partido único, con presos políticos, con prensa eliminada y con una lealtad total a La Habana, más allá de la ideología. Lo que comenzó como una alianza revolucionaria, terminó como una copia de poder absoluto y, como siempre, con el pueblo pagando el precio. Quiero compartirte algo desde el corazón. Este contenido lo hacemos con muchísimo amor, pero detrás de cada video hay horas de grabación y un equipo para que esto sea posible. Por eso estamos lanzando un Patreon con solo $3 al mes.
puedes apoyarnos a seguir creando. En la descripción de este video encontrarás el link. Gracias por estar aquí. De verdad.